Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero leer para ustedes Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 al 6 de la siguiente manera. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió sobre ellos y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué maravilloso es Dios y qué maravilloso es saber que Dios tiene para nosotros todo el tiempo una palabra que nos cambia la vida, que nos da una perspectiva diferente. Mi invitación en este día es que realmente podamos tener este espacio de leer la palabra con el Señor todos los días. Una de las cosas tan maravillosas de leer la palabra es que al leer este texto, este manual de vida que tenemos nosotros, el mismo autor nos los enseña. El mismo autor de la palabra nos enseña qué es lo que nos quiere decir a manera personal a cada uno de nosotros, lo que dice la palabra de Dios. Y en este pasaje de Ezequiel que estuvimos leyendo hace unos días, podemos ver algo que son las cosas que quiero darle la anotación a las cosas que está mostrando aquí la palabra del Señor. Una manera diferente de ver lo que Dios está haciendo y que lo que Dios puede hacer en nosotros. Aquí yo puedo ver en este pasaje de Ezequiel 37 que había una realidad. Y la realidad era que estaban los huesos secos y los huesos muertos en un desierto. Esto era lo que el Señor le estaba mostrando al profeta. Es más, el Señor le dijo: camina en medio de los huesos, para que se diera cuenta que la realidad y la condición de cómo estaban esos huesos era que estaban secos en gran manera. Pero Dios cambia nuestra historia y Dios cambia nuestra realidad. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros, o quiere hablarnos a nosotros en este día. Dios cambia nuestra realidad. Dios aquí, mostrándole al profeta esta visión, le permitió ver la realidad de las cosas. También le permitió ver cómo Él cambia toda realidad. La realidad es que estos huesos secos eran la representación del pueblo de Israel. Aquí en el versículo más adelante, versículo 11, que el Señor le dice: mira, esos huesos secos es la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Qué impresionante como Dios le muestra de una forma didáctica a este profeta la situación y la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, que estaban pasando por un momento de esclavitud y estaban como se sentía sin esperanza, se sentía como ansiosos, como la tierra seca que está ansiosa que caiga lluvia sobre ella. En este día quiero decirte que hay muchos pasajes que podemos hacer enlaces en este día, pero hay unos pasajes en los cuales debemos tener en cuenta cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que dice que una mujer se le presentó con un muchacho que estaba lunático y se le presentó delante del Señor Jesús y le dijo: mira, mi hijo está lunático, para que por favor ores por él. Y dice la palabra que Jesús reprendió un espíritu, el espíritu lunático, sobre aquel muchacho, y aquel muchacho fue libre inmediatamente de esa situación. Pasa también en otro caso que dice la palabra del Señor que cuando Jesús vino, se le acercó un hombre, un padre, y le dijo: mira, aquí tengo mi hijo, tiene esta situación. Y era un espíritu inmundo, y Jesús le reprendió el espíritu mudo
y sordo de ese muchacho. Inmediatamente este muchacho fue libre de todo esto. ¿Había realidades? Sí, había una realidad. Este muchacho estaba lunático y este muchacho estaba sordo y mudo. Dios nos permite ver a nosotros la realidad para que podamos ver realmente la historia que Él va a cambiar, la realidad que Él va a cambiar. Así pasa en nuestra vida. Nosotros estamos viendo con nuestros ojos de pronto muchas realidades, pero solo aquellos que se atrevan a creer en Dios por encima de cualquier cosa, vamos a poder ver cómo Dios va a cambiar nuestra realidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy? Si vemos las noticias, lo que vemos es violencia, lo que vemos es corrupción, lo que vemos es una cantidad de malas noticias todos los días. Si nosotros, es más, si no vemos nuestra televisión, sino que vemos nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta que hay mucha realidad, hay mucha violencia, hay personas intolerantes, hay vecinos que no soportan a los otros vecinos y vemos una cantidad de cosas. Esas son realidades. Pero solo aquellos que se atrevan a creer en el Señor. Y otra cosa importante que aquí muestra la palabra con el profeta es que Dios lo manda a caminar en medio de ellos. ¿Sabes? Tú necesitas caminar en medio de tu realidad para ver cómo Dios va a empezar a hacer grandes milagros y grandes cosas en tu vida. ¿Sabes? Dios no quita la realidad, pero Dios te muestra que Él puede cambiar la realidad. Y lo muestra a través de lo que Él ha dicho, a través de lo que ha dicho en su palabra. No hay otra manera. Las cosas cambian solamente si han salido de la boca de Dios. Porque cuando sale la palabra de la boca de Dios, produce vida. Todo aquello que está muerto vive. Todo aquello que está desbaratado. No sé si sea un matrimonio desbaratado. No sé si es una vida, si será una familia desbaratada. Pero dice que estos huesos estaban esparcidos. Pero cuando Dios envió la palabra, los huesos empezaron a juntarse. Hueso con su hueso. Y empezaron enseguida a tomar piel. Porque cuando Dios envía una palabra, realmente cambia la realidad. Y permite inmediatamente que todo aquello que esté desbaratado se vuelva a formar. Y es más, Dios lo hace otra vez de nuevo. Así que en este día la invitación que quiero dejarte en este día y lo que el Espíritu nos habla en este día es que nosotros no podemos cambiar nuestra realidad, pero Dios sí. Dios nos permite ver nuestra realidad para poder verle a Él, cambiar la realidad de nuestra vida. De pronto lo que tú estás viendo enfermedad, estás viendo un diagnóstico reservado, estás viendo un diagnóstico médico bastante fuerte, quistes, puede ser cualquier enfermedad, cáncer, enfermedad terminal, pero Dios no te ha quitado esa realidad para mostrarte que si crees en Él, Él puede cambiar esa realidad en tu vida. Y si te atreves a caminar en fe, como Dios le envió a caminar al profeta en medio de los huesos secos, Dios también te envía a que camines por fe en medio de tu realidad y vas a empezar a ver cómo Dios va a traer vida y vida realmente a todo lo que esté muerto y a todo lo que esté seco en tu vida. Así que en este día yo quiero decirte que Jesús se movió en medio de realidades en este mundo. Todas las personas que le presentaban a Jesús venían con sus realidades. Pero a través del poder del Espíritu Santo, Jesús cambiaba la realidad de muchos. Muchos fueron sanados, muchos fueron libres de demonios, muchas personas fueron transformadas, el hombre de la mano seca, la mujer que estaba encorvada. Muchísimos milagros de Jesús sucedieron a causa de que por el poder del Espíritu Santo pudo cambiar la realidad de las personas y les pudo dar una nueva historia y una nueva esperanza. Así quiero decirte que ese mismo Jesús está hoy con los brazos abiertos diciéndote: yo no te voy a dejar que tú dejes de ver tu realidad, pero yo puedo hacer que si crees en mí, realmente yo puedo cambiar la realidad que tú estás viviendo hoy. Sea la realidad más difícil que sea, Dios la puede cambiar. Así que en este día quiero por favor que me acompañes con esta oración y que aceptes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas y me amas demasiado, Señor. Gracias por entregar tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Te pido, Señor Jesús, que me perdones. Realmente he fallado muchísimo, pero yo sé que hoy puedo recibir perdón. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús,
Muchos de nosotros estamos viviendo, Señor, y atravesando momentos donde estamos viendo la realidad enfrente de nuestros ojos. Pero nosotros hoy creemos lo que dice tu palabra, que así como tú cambiaste, Señor, la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, así también cambiará nuestra realidad a través del poder del Espíritu Santo. Cambia nuestra realidad, cambia la escasez en abundancia, cambia la miseria y la ruina, cámbiala en prosperidad y en abundancia, cambia la enfermedad en sanidad, cambia los dolores, Señor, en sanidad completa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pedimos hoy, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría necesaria para poder tomar las mejores decisiones, y que todo lo que pase en nuestra vida hoy sea, Padre Celestial, llenado a través de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.